partir con la grabación. Ya estamos grabando, perfecto. Entonces, bienvenidos al taller sobre cuidado del sueño en la vida universitaria, organizado desde la Dirección de Salud Estudiantil, desde el área comunitaria de la Dirección de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile, junto con la colaboración, ¿cierto?, que estamos estableciendo eh, con los becados, ¿cierto?, de, el área de psiquiatría de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Ya nos acompañan entonces hoy día Carla Moreno, en pantalla ahí, Esteban Gutiérrez, si se pueden ahí acercar un poquito a la cámara, chiquis. Está Rodrigo Palma apareciendo en pantalla y Esteban Gutiérrez también por ahí. Ya ellos van a estar el día de hoy acompañándonos y guiando el taller de esta jornada. Ya así que le damos el pase. Yo me voy a quedar igual conectada para que sepan, voy a estar mirando el chat. Cualquier duda, la idea es que puedan ir haciendo las consultas, dando sus comentarios, compartiendo sus experiencias chiquillas también durante el taller. Tienen el pase equipo CPU. Bueno, hola a todos. Hoy día vamos a hablar un poco del sueño, cuál es su importancia y cómo cuidarlo. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a hablar un poco de qué es el sueño, qué pasa cuando dormimos, qué pasa cuando duermo mal, cuáles son sus repercusiones, por qué es importante el sueño entre los miembros de la comunidad estudiantil, cómo afecta el aprendizaje, cómo afecta la calidad de vida. ¿Qué podemos hacer para dormir mejor? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando uno bebe alcohol, consume marihuana, algún estimulante o medicamento con el sueño? Porque algunos uno pueden ocupar para mejorar el sueño y otros para estar más alerta y disminuir el sueño. Y cuando uno debería consultar con un profesional de la salud por problemas del sueño. Primero, ¿qué es el sueño? Es un estado de inconsciencia reversible donde baja la capacidad de respuesta, baja la capacidad motora y el metabolismo. Entonces, en el fondo es como que entramos en hibernación, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque los seres humanos pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo, ¿ya? Y cumplen múltiples funciones para poder restaurar nuestro organismo. ¿Cuáles son las etapas del sueño? ¿Ya? Nosotros pasamos por todas estas etapas durante nuestro ciclo del sueño, ¿ya? Principalmente se divide en sueño no REM y el sueño REM, ¿ya? Las etapas del sueño no REM son tres, ¿ya? En la primera etapa es una etapa donde uno está con un sueño ligero, es muy fácil que a uno lo despierten e incluso puede uno darse cuenta que no estaba durmiendo si es que lo despiertan, ¿ya? Y corresponde al 5 a 10% del total del ciclo del sueño. La etapa número 2 es la etapa más larga del sueño, corresponde al 45 y 55% del ciclo total. La etapa 3 es la etapa del sueño profundo, ¿ya? Ahí es un sueño de ondas lentas que se le llama, corresponde al 10 a 20% del ciclo total del sueño y se presenta habitualmente en la primera mitad de la noche. ¿Ya? Y la etapa del sueño REM, que es el Rapid Eye Movement, movimientos oculares rápidos, es donde el cuerpo está, con los ojos se mueven constantemente, pero todo el cuerpo está relajado, ¿ya? Esto da cuenta del 18 a 20% del total del ciclo de sueño y este sueño se ve muy afectado, por ejemplo, por el consumo de medicamentos, de estimulantes y de otras sustancias, ¿ya? ¿Cómo se estructura la arquitectura del sueño? Tenemos entre 4 a 5 ciclos de sueño por noche. O sea, nosotros vamos a repitiendo estas etapas del sueño 4 a 5 veces, ¿ya? Y dura cada uno de estos ciclos entre 90 a 120 minutos. A medida que avanza la noche, aumenta la proporción del sueño REM, que es donde está el cuerpo muy relajado, los músculos no se mueven, pero sí los ojos, y donde ocurren los sueños, y disminuye el porcentaje de la etapa 3 del sueño, que es la etapa del sueño profundo. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones del sueño entonces? El sueño en el cerebro tiene diversas funciones muy importantes. La primera es una función restauradora, la segunda una función detoxificadora y también de plasticidad neuronal y aprendizaje. En cuanto a la función restauradora, esto nos ayuda a que el cerebro se repare y se revitalice. En cuanto a la función detoxificadora, ayuda a que todas como las toxinas, por así decirlo, que se producen durante el día, se vayan eliminando.
Por ejemplo, durante el día nosotros vamos acumulando una molécula que se llama adenosina y es la que va generando, se va generando y va dando sueño. Entonces, durante el sueño se limpia esta molécula. Y además ayuda para la plasticidad neuronal y el aprendizaje. Esto significa para que se produzcan ciertas sinapsis, se conecten las neuronas y podamos consolidar lo que hemos aprendido y estudiado. En cuanto al sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y hormonal también cumple diversas funciones. Por ejemplo, durante el sueño baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, el cuerpo descansa, se relaja, la respiración se hace más lenta y se liberan diversas hormonas. Una de las principales es la hormona del crecimiento. Por eso se suele decir que los niños crecen cuando duermen, es porque se libera la hormona del crecimiento durante la noche. Entonces, en resumen, el sueño enriquece varias funciones cerebrales, como la habilidad para aprender o tomar decisiones lógicas, ya recalibra nuestros circuitos emocionales, inspira nuestras competencias creativas, ayuda a calibrar el metabolismo del cuerpo, a mantener una flora intestinal saludable, a regular el apetito, reducir la presión sanguínea y fortalecer el sistema inmune. Así que, por todas estas cosas, es muy importante mantener una buena higiene del sueño. A continuación, vamos a revisar qué pasa cuando estamos durmiendo mal, a lo que podríamos llamar en la mayoría de los casos insomnio. Pero para adelantarnos primero, el sueño no es igual en todas las etapas del ciclo de la vida. Sabemos que los recién nacidos duermen entre 14 a 16 horas y el tiempo va disminuyendo a lo largo del ciclo vital y siendo un menor tiempo de sueño en la adultez y en la vejez, entre 6 a 7 horas en promedio en los adultos mayores. Y no solamente cambia la cantidad de sueño, sino también cambia la estructura del sueño. Por ejemplo, en recién nacidos, el sueño REM va a ser el 50% del tiempo total de sueño, mientras que en los adultos va a alcanzar casi un tercio del tiempo. Y de ahí se mantiene constante. Entonces, sabemos que entre un 30 a un 35% de las personas adultas tienen alguna queja de insomnio, pero no todas esas quejas son significativas. Solamente un 15% de las personas reportan alteraciones significativas en el sueño. La mayoría de las personas tienen alteraciones transitorias del sueño, o sea que duran menos de 3 semanas. Y em, alteraciones más persistentes, mayores a 3 semanas, en general se van a considerar más patológicas. Hay poblaciones clínicas en que es más frecuente, como en ancianos, el problema del insomnio, también en mujeres y en personas con patología psiquiátrica. Si nos vamos específicamente a las causas de insomnio que dura más de 3 semanas, el 36% de las personas que reportan este problema tiene algún tipo de problema psiquiátrico. Y de esos, como por ejemplo el trastorno de ansiedad, algún trastorno del ánimo de la línea de la depresión o en el otro sentido, de la manía. También problemas psicóticos o incluso también trastornos alimentarios. Otro problema importante es el consumo de alcohol y drogas. En las personas con insomnio de mayor de 3 semanas, el 10 al 15% de las personas tiene problemas de alcohol o drogas. Y eso puede ser en la fase en que se mantienen en el consumo o en la fase de abstinencia. E incluso puede prolongarse por varios meses después de haber suspendido el consumo. Del total de personas que tienen este tipo de insomnio, entre el 15 al 20% tiene un insomnio primario, o sea, sin una causa muy definida. Y ahí de ahí identificamos dos tipos de personas. Unos que están a los que se llama hiperarousal y a otros que se llama hipoarousal. Las personas con hiperarousal presentan una mayor tensión muscular, una temperatura basal y frecuencia cardíaca un poco aumentada, una tendencia al pensamiento rumiante, dificultad para librarse de las preocupaciones. Y este tipo de personas van a responder mejor a las medidas de higiene del sueño, que van a ser revisadas en más adelante.
¿Qué pasa cuando duermo mal? Recién habíamos visto con Carla los beneficios del sueño y en realidad ¿qué pasa cuando duermo mal? Va a ser casi todo lo contrario. Vamos a tener dificultades en las relaciones de las sinapsis en las neuronas y eso nos va a traer diferentes problemas psiquiátricos, problemas cognitivos. Además, vamos a tener alteraciones en la inmunidad. También vamos a tener más frecuencia de personas con algún tipo de cáncer, si este problema se cronifica en el tiempo. Y también por mecanismos hormonales vamos a tener también trastornos cardiometabólicos de la línea de la diabetes, de el aumento de peso, enfermedad del corazón, infartos al corazón o infartos cerebrales. Y si uno también lo puede ver desde el punto de vista económico, el insomnio va a tener consecuencias en disminución de la productividad, ya que disminuye la capacidad de concentración o aumenta la distractibilidad de las personas. Y algo bien conocido es que las personas que tienen problemas del sueño también tienen problemas durante el día, tienen mayor somnolencia y eso lo hace más vulnerable a los accidentes automovilísticos, por ejemplo. Un tema que nosotros visitando la feria salía como más novedoso y poco conocido era la relación entre sueño y obesidad. Sabemos que las alteraciones del ciclo sueño-vigilia van a producir alteraciones hormonales en la producción de dos hormonas específicamente, la leptina y la grelina, ambas involucradas en el apetito. Problemas del sueño van a disminuir los niveles de las hormonas que van a producir saciedad y aumentar las que aumentan el apetito. Entonces, eso va a desarrollar finalmente en un aumento del riesgo de obesidad y sucesivamente de otras enfermedades asociadas como la diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares como las que habíamos mencionado anteriormente. También van a producir alteraciones en el balance de la microbiota intestinal. Y por ese otro mecanismo también aumenta el riesgo de estas patologías cardiovasculares. Y uno diría, bueno, estas cosas en realidad no afectan a la gente joven que está estudiando en la universidad en pregrado, pero el sueño tiene consecuencias inmediatas, no solamente en el largo plazo. Y por eso es importante que lo conozcan los estudiantes. Se ha demostrado que alteraciones del ciclo sueño-vigilia van a alterar la neurogénesis, o sea, la producción de nuevas neuronas, en el hipocampo. Y en el hipocampo es donde mantenemos o almacenamos nuestros recuerdos. Entonces, alteraciones en el sueño van a producir alteraciones en estas áreas cerebrales y van a producir alteraciones cognitivas. Y eso en el área de la atención, de la memoria y la incapacidad de procesar nueva información. Y uno diría, ya, bueno, pero ¿qué tantas consecuencias puede traer eso? Un estudio que realizaron en más de 55.000 estudiantes universitarios en Estados Unidos concluyeron que eh, la probabilidad de abandonar un curso o desertar de una clase aumentaba considerablemente, un 10% por cada día de la semana sin dormir bien. Y las calificaciones también iban en desmedro en un 0,02 puntos por cada día de la semana sin conciliar el sueño. O sea, tiene consecuencia inmediata. A continuación, Esteban va a seguir con la presentación. Eh, estimados becados médicos, hay una consulta en el chat a propósito de las problemas o patologías, ¿cierto?, que ustedes venían mencionando en relación a las consecuencias en el fondo que tiene el mal dormir y pregunta César si esos problemas o patologías son reversibles y con una carita ahí de espanto parece. ¿Qué responden ante eso? Yo creo que va a depender un poco, porque no sé quizás a qué problema de salud en específico iba orientada la pregunta. No sé si
y César sigue ahí en el chat para poder explicarnos, porque va a depender un poco, ¿cierto? Efectivamente, claro, si nosotros tenemos problemas de sueño crónico y eso se asocia a obesidad y eventualmente a diabetes, bueno, hay condiciones efectivamente que no son reversibles, pero hay otras que sí. Entonces va a depender un poquito a qué es lo que nos refiramos específicamente. Ahora, sin duda hay que mejorar la higiene del sueño, va a mejorar el estado de salud general. Aunque quizás hay algunas enfermedades que uno puede adquirir, obviamente esto no es unicausal, ¿ya? Las enfermedades cardiometabólicas, por ejemplo, tienen múltiples causas, entre ellas la genética, la herencia de nuestros padres, nuestros hábitos, ¿cierto? Como en este caso el sueño. Eh, pero sin duda, si nosotros mejoramos nuestros hábitos del dormir, eso va a contribuir a, por ejemplo, en el caso de la obesidad, va a contribuir a que sea más fácil bajar de peso, por ejemplo, a reducir la probabilidad de tener eventos cardiovasculares como infartos o accidentes cerebrovasculares. Entonces, sin duda siempre va a generar un cambio positivo mejorar nuestros hábitos. Y César dice, muchas gracias, genial por la respuesta. Y ahora vamos a descubrir también qué podemos hacer para poder dormir mejor. Claro. Entonces, bueno, como decía Rodrigo, yo soy Esteban y la idea ahora es un poquito ya hacer una bajada más práctica, ¿cierto? Entonces, pasamos por una primera parte donde revisamos un poco qué es el sueño, cuáles son sus fases, cuáles son, o sea, qué se genera en el sueño, cuáles son las consecuencias y por qué es necesario, ¿cierto? Y cuáles son también las consecuencias de tener poco sueño. Entonces, ahora la idea es poder revisar, bueno, ahora que sabemos toda esta información, entonces, ¿qué hacemos para dormir mejor? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, existen una serie de recomendaciones que en general, y probablemente las han escuchado en muchas partes, que se conocen como medidas o recomendaciones de la higiene del sueño, ¿cierto? ¿Y qué son estas? Son hábitos prácticos que lo que buscan es ayudar a mejorar nuestra rutina del sueño y con eso mejorar no solo la cantidad, sino también la calidad del sueño. ¿Cierto? Y por lo tanto, favorecer la aparición de todos estos efectos beneficiosos y tener una serie de consecuencias como las que mencionaban mis compañeros antes. En general, estas recomendaciones no son al azar, sino que por el contrario han sido probadas en distintos estudios y son medidas simples y efectivas que probablemente a la gran mayoría de nosotros, así como mencionaba Rodrigo, un poco que, bueno, hay un alto porcentaje de personas que tienen dificultades o manifestaciones durante el sueño, pero que no necesariamente representan patologías, ¿cierto? Y eso yo creo que somos la mayoría de las personas. ¿Cierto? Y yo creo que para esas personas, en general, las medidas de higiene del sueño van a ser más que suficientes para mejorar sus molestias. ¿Ya? ¿Y cuáles son estas? Entonces, aquí nosotros las agrupamos en general en 8 grupos específicos que vamos a ir revisando uno por uno, como para saber cuáles son las medidas que podemos adoptar para mejorar nuestros hábitos de sueño. ¿Ya? Entonces, el primer tema a tocar es un poco las siestas, ¿cierto? En general existe bien harta polémica y siempre yo creo que a todos hemos escuchado cosas distintas, ¿cierto? Que no se debería dormir siesta, sí se debería dormir siesta. En general, lo que sabemos hoy en día es que la idea siempre es evitar siestas prolongadas y que por el contrario, si bien lo ideal es que no tomemos siesta, porque esto va generando, ¿cierto? O sea, puede tomar consecuencias en, por ejemplo, que después como que vaya tomando un poco el sueño de la noche y que nos cueste más quedarnos dormidos o que vaya desregulando los ciclos. Em, sí, hoy día sabemos que estas pueden ser beneficiosas si es que cumplen con algunos requisitos, ¿cierto? Entonces, nos pueden ayudar a mejorar un poquito el nivel de atención y sentirnos menos cansados, si es que son siestas cortas, de no más de 20 a 30 minutos, idealmente durante no más allá del almuerzo, ¿cierto? O sea, en general, hasta las 4 de la tarde. ¿Ya? Yo creo que un concepto súper importante a entender, que lo mencionaban mis compañeros antes y que yo recalco un poco, es el hecho de que nuestro cuerpo funciona en ciclos, ¿cierto? Y el sueño en ese sentido está relacionado con el ciclo de la luz, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que adoptar todas las medidas que nos permitan mantener ese ciclo lo más natural posible, ¿cierto? Pensando que finalmente el estilo de vida moderno, ¿cierto? Con la aparición de las luces, los celulares y otras cosas, nos llevan a que se generen ciertas circunstancias que alteran la calidad de nuestro sueño y que, por ejemplo, uno pensara hace 10.000 años atrás no estaban presentes. Entonces no habían celulares que nos generaran luz directa a los ojos 2 horas antes de dormir.
Entonces, gran mayoría de estas medidas van un poco orientadas y pensadas desde esa lógica. Entonces, en un segundo punto súper importante a recalcar, tiene que ser con la formación de horarios de sueño, ¿cierto? Pensando que el cuerpo funciona en ciclos, la idea siempre es mantener un horario. En ese sentido, quizás no hay que ser tan estricto, pero sí mantener un rango en el cual nosotros generamos una rutina, nos vamos a ir a acostar, y también un tiempo en el cual nos vamos a levantar en la mañana, ¿cierto? Y como manteniendo esta lógica de los ciclos, la idea va a ser que la recomendación es mantener este ciclo lo más posible durante toda la semana, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, mantenemos esto porque tenemos clases de lunes a viernes, pero el fin de semana cambiamos el ciclo, probablemente eso va a ir generando una deuda, va a ir generando molestias que se van a acarrear al resto de la semana. Entonces, la idea es mantener dentro de lo posible estos horarios durante todos los días, ¿cierto? Eh, y para eso también va a ser necesario saber, bueno, en realidad, cuánto es el requerimiento que yo tengo de sueño. Si bien nosotros conocemos que en general, en promedio, las personas necesitan entre 7 a 9 horas, eso también es un promedio y se distribuye en una distribución normal, ¿ya? O sea, en general pueden haber personas que con 10 horas anden recién bien, o así como pueden haber personas que con 5 o 6 probablemente tengan más que suficiente. Entonces hay que conocerse, saber cuántas horas necesita uno y con eso poder generar estos horarios. ¿Qué pasa con las sustancias estimulantes, cierto? La cafeína y la nicotina, por distintos mecanismos, actúan como estimulantes, nos ayudan a mantenernos despiertos, ¿ya? Y en general, bueno, quizás la nicotina tiene más restricciones y lo ideal, evidentemente, sería no fumar, pero si ustedes son usuarios de estas sustancias, eh, también en términos de cómo mejorar la calidad de nuestro sueño hay que tener ciertas precauciones. La cafeína, después de que la tomamos, en general el efecto no nos dura tanto, dura más o menos 2, 3 horas, pero después de que nosotros la tomamos, dura en el cuerpo alrededor de 6 horas hasta que se elimina la gran mayoría. Entonces uno debería mantener al menos 6 horas separada la última taza de café respecto de la hora que nos vamos a acostar, ¿ya? Cosa como de evitar que finalmente esta estimulación que genera nos pueda generar dificultades para quedarnos dormidos principalmente. Entonces la recomendación usualmente es no más allá del almuerzo. Y la nicotina, que también actúa como un estimulante, dura un poco menos en el cuerpo, pero sí la idea también es evitarlo muy cercano o muy pegado al dormir, ¿cierto? Entonces al menos 2 horas separadas, ¿cierto? De la hora de irse a acostar. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol debiera ser evitado cerca de la hora de dormir, porque bueno, si bien yo creo que la gran mayoría ha escuchado, ¿cierto? Una abuela, una tía que dice, o un tío que dice, oh, una copita y nos vamos a dormir, dormimos mejor, ¿cierto? Y claro, efectivamente al ser una sustancia que es depresora, no, nos va a ayudar o nos va a dar esta sensación de que nos relaja y nos ayuda a quedarnos dormidos. Pero lo que sabemos nosotros es que, por un lado, el sueño que genera el alcohol es muy distinto al sueño normal, porque cambia la estructura, ¿cierto? En estas fases que hablaba Carla, se ven modificadas, entonces eso se traduce en un sueño muy superficial, e incluso lo que puede pasar es que en la medida que el cuerpo va destruyendo el alcohol, uno de estos productos que se genera es más bien, más que sedarnos, nos activa. Entonces muchas veces esto hace que nos despertemos más en la noche, que claro, si bien nos dormimos rápido, después nos estemos despertando varias veces o que la calidad del sueño no sea tan óptima. El ejercicio. El ejercicio en general, bueno, sabemos y está requete comprobado que tiene efectos globales en toda nuestra salud, ¿cierto? Y eso incluye el sueño. Puede tener muchos efectos beneficiosos en ayudarnos a conciliar el sueño, es decir, a quedarnos dormidos, pero con una salvedad, ¿cierto? El ejercicio en general es algo que nos produce energía, que nos activa y que nos hace estar en movimiento, ¿cierto? Como que prepara el cuerpo. Entonces, para que tenga efectos beneficiosos para el sueño, también tenemos que tener esta consideración, que el ejercicio muy cercano nos puede dificultar el quedarnos dormidos, entonces la idea es también un poco restringir el ejercicio, sobre todo más vigoroso, a las horas más bien más cercanas al almuerzo. O sea, por ejemplo, probablemente estamos hablando máximo hasta las 4 o 6 de la tarde, ¿ya? Porque si no, puede tener el efecto contrario. En términos del ambiente,
un poco lo que hablábamos antes, ¿cierto? Lo que tendríamos que hacer un poco es simular lo más posible el ambiente en el cual uno naturalmente debería dormir, que es la noche, ¿cierto? Entonces, hay que tener ciertas consideraciones que deberían tener el ambiente que nosotros usamos. Entonces, la cama debería ser utilizada solo para dormir, porque si no, el cerebro empieza a asociarla con otros estímulos. Por ejemplo, si uno está durmiendo, o sea, uno está estudiando en la cama, el estar estudiando requiere que el cerebro esté muy activado, que esté funcionando 100%, porque tiene que estar atento, procesar la información, guardarla, ¿cierto? Tratar de entenderla. Entonces, si nosotros estudiamos en la cama, el cerebro empieza a hacer la asociación de que la cama es un lugar donde tiene que estar activo, por ejemplo. Entonces, la idea es restringir el uso de la cama únicamente al sueño y mantener condiciones propicias, como decía, la luz, ¿cierto? Eventualmente el manejo del ruido y también una temperatura, ¿cierto? Yo creo que nos pasa a todos un poco en el verano que cuesta dormir cuando hay 30, 35 grados en la noche. Entonces hay que tener ciertas condiciones que nos favorezcan y que nos permitan un sueño tranquilo. ¿Ya? Y ahí más específico en términos de la luz es el limitarse específico, o sea, la idea sería no exponerse a luz y a cualquier tipo de luz. Estos los filtros que existen en los celulares, cosas ya sabemos que no funcionan. Y también, por ejemplo, estrategias como dejar la tele prendida tampoco son muy útiles porque están estimulándonos y, y el cerebro lo interpreta como esa luz como que siguiera de día. ¿Ya? Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, poder separar estas actividades hasta 2 horas antes de irnos a acostar. En términos de hábitos alimentarios, es bien acotado lo que hay que hacer, pero la idea sería evitar comidas muy grandes y pesadas cerca de irse a acostar, porque eso también puede generar dificultades en poder conciliar el sueño. ¿Ya? Lo ideal sería poder generar comidas más livianas y también evitar colaciones, porque bueno, si comemos liviano, pero después seguimos comiendo colaciones hasta tarde, nos quedamos estudiando y estamos comiendo algo y terminamos como con esta sensación de tener la guata muy pesada, pueden generar el mismo efecto y dificultarnos el quedarnos dormidos. Y ya para ir terminando en términos de los hábitos, algo no menor y que resulta quizás a veces un poco como de perogrullo es el tema del reloj. ¿Ya? Se ha visto que en general el revisar, por ejemplo, cuando nos despertamos en la noche, el revisar el reloj, ya sea mirando un reloj como análogo o, por ejemplo, peor todavía si es que prendemos el celular y nos exponemos a toda esa luz, ¿cierto? Y vemos la hora, lo que hace es estimular el cerebro y mantenernos muy alerta, ¿cierto? Nos pone ansiosos, bueno, ver qué hora es, y eso en general es algo que hay que evitar. Entonces, lo ideal es no tener acceso a la hora y dejar una alarma programada, ¿cierto? Y no mirar la hora durante la noche porque eso puede generar dificultades para volver a quedarse dormido. Lo mismo pasa cuando despertamos. También lo que se recomienda es un poco reiniciar el ciclo o reiniciar la rutina. O sea, si nos despertamos en la mitad de la noche y no nos podemos quedar dormidos, si uno se queda ahí en la cama, eso probablemente nos va a poner más ansiosos y nos va a activar más. Entonces la recomendación es poder salir, darse una vuelta y es como que, bueno, me vuelvo a acostar de nuevo a ver si puedo volver a como ponerle ese estímulo o ese condicionamiento al cuerpo. ¿Ya? Y para finalizar, nuestra idea era poder hablar de algunas situaciones específicas que sabemos que son importantes para ustedes como estudiantes y también para poder orientarlos. Ya más en específico, entonces, ¿qué pasa con el alcohol y la marihuana? ¿Cierto? Que quizás hoy en día no tanto el alcohol, pero sí la marihuana es un tema que se habla harto como para ayudar con el sueño. Efectivamente, ambas sustancias tienen efectos depresores, es decir, nos relajan, probablemente nos van a ayudar y nos van a disminuir un poco el tiempo que nos demoramos en quedarnos dormidos, pero lo que van generando y lo que sabemos es que tanto el alcohol como la marihuana generan una alteración marcada de la arquitectura del sueño y eso puede tener muchas consecuencias. Por un lado, el sueño no es tan reparador porque se cambian las fases, entonces no llegamos a estas fases de sueño más profundo, el sueño se vuelve más superficial y tampoco llegamos a las fases de sueño REM. Y como mencionaba mis compañeros antes, por ejemplo, el sueño REM es donde nosotros consolidamos lo que aprendimos durante el día. Entonces, si nosotros no podemos llegar a eso, en general, no vamos a poder tener un estudio efectivo, por ejemplo. ¿Ya? Asimismo, hay otros efectos adversos asociados a esto, ¿cierto? El principal riesgo que yo creo que tiene que ver con todo esto es el generar algún tipo de dependencia o adicción a estas sustancias, la intoxicación por las mismas y los efectos propios, ¿cierto? O sea, eh, por ejemplo, la marihuana de por sí puede generar crisis de pánico, ansiedad,
¿cierto? Irritabilidad u otras síntomas de esa característica que en general pueden empeorar también y dificultarnos el sueño a largo plazo y a corto plazo también. Otro tema importante a tocar, bueno, ¿qué pasa con todos estos medicamentos, cierto? Estimulantes que usamos a veces o medicamentos que de repente hemos escuchado que algunos compañeros usan, que otros usan, que me han recomendado, que me han dicho, como para poder rendir mejor, para funcionar mejor. Bueno, esto efectivamente en personas que tienen indicación y que se usan con supervisión médica son útiles, ¿cierto? Porque son personas que por alguna u otra razón tienen la necesidad de usarlo. Pero sí hay que tener mucha consideración cuando no lo usamos con una indicación médica, porque por un lado, evidentemente, ¿cierto? Al favorecer la alerta y al favorecer como el hecho de quedarnos despiertos para poder estudiar, alteran todo nuestro ciclo, generando una serie de consecuencias, pero también de por sí son sustancias que tienen varios efectos adversos y que por eso se restringen y son tan restringidos la venta y el uso porque esos efectos adversos pueden ser bien complejos y descompensar patologías psiquiátricas si existe, por ejemplo, o generar molestias bien importantes que a veces pasan un tanto desapercibidas, ¿cierto? Baja de apetito, baja de peso, mucha ansiedad, mucha sensación como de irritabilidad, ¿cierto? Entre otras cosas, así como ya reacciones más graves, incluso cuadros maníacos u otras situaciones. Y con los medicamentos para dormir, ¿cierto? El solpidem, la sopiclona, ¿cierto? La melatonina, bueno, ¿son realmente esto la solución a todos nuestros problemas? Un poquito como adelantábamos en el principio, la gran mayoría de los problemas de sueño se resuelven solamente con buenos hábitos y son muy pocos los casos que realmente requieren medicamentos. Nuestra recomendación respecto a la automedicación es que esto tiene mucho riesgo, ¿cierto? Porque estos son medicamentos sedantes, entonces hay que tener ciertas precauciones. Pueden generar accidentes, nos bajan el nivel de alerta, podemos tener accidentes automovilísticos, podemos tener fallas en el trabajo si es que estamos haciendo la práctica, por ejemplo. Y el otro riesgo que tienen es que pueden generar mucha dependencia y después se hace muy difícil el poder retirarlos o poder conciliar el sueño sin estos medicamentos. Además de que estos cumplen un rol específico en un plan de tratamiento que el uso a largo plazo usualmente genera un sueño que es de peor calidad, porque, como le mencionaba un poco, alteran algunos más, algunos menos, y por eso se hace una indicación más bien individualizada, pero la gran mayoría altera en la arquitectura de nuestro sueño. Y entonces, hablamos harto de lo que era el sueño, cuáles son los hábitos en general, cuáles son los casos como, o cómo manejar estas quejas que podemos tener comúnmente, pero ya cuándo me debería preocupar quizás, o cuándo debería empezar a ponerle ojo y cuándo ya debería solicitar ayuda profesional. Bueno, hay varias situaciones, yo creo que y aquí hay algunos elementos que los pueden ayudar a tomar esa decisión. Por un lado, cuando puede haber o lo que nosotros decimos como una causa médica, ¿cierto? Cuando hay algo que va más allá, porque el insomnio se puede generar por muchas enfermedades que son más allá de lo neurológico, lo psiquiátrico, probablemente tal, ¿cierto? Por ejemplo, alguien con diabetes puede andar con mucha somnolencia y por el contrario también con insomnio. Entonces, cuando hay algunas síntomas que nos hacen pensar que pudiera haber otra cosa que esté explicando el insomnio, uno debería consultar. Por ejemplo, ronquidos que se asocian a interrupción de la respiración, ¿cierto? Lo que se llama apnea. Cuando aparecen molestias físicas, cuando hay personas que actúan los sueños, cuando mueven mucho las piernas y no pueden quedarse con las piernas tranquilas, así como otras molestias. También cuando estas quejas o estas molestias para poder quedarnos dormidos empiezan a generar, se hacen muy frecuentes, son de todos los días y ya empiezan a afectar mi desempeño en el día a día. Y por ejemplo, llego a tener un accidente, como hablábamos. Cuando aparecen pesadillas o terrores nocturnos, bien importante. Entonces, cuando aparecen sueños recurrentes con un mismo tema y que generan un despertar que es muy angustioso. O cuando se asocian a otras molestias de salud mental, ¿cierto? Uso de sustancias, ansiedad, cambios de ánimo, ideas de muerte, entre otros. ¿Y con quién consultar? Bueno, ahí en general es importante saber que el sueño, al ser una, o sea, al sueño cuando se altera y genera patología, como es multifactorial, hay múltiples especialistas que se dedican al sueño. Entonces uno puede ver
equipos multidisciplinarios que se dedican a esto y que se componen por muchas especialidades, broncopulmonar, neurólogo, psiquiatra, otorrino, cardiólogo, entre otras. En general, probablemente la gran mayoría de los trastornos de sueño se pueden ver o abordar inicialmente con un neurólogo o un psiquiatra, pero también hay otros profesionales que nos pueden ayudar cuando hay sospechas más específicas. Entonces, por ejemplo, en el tema de los ronquidos nos puede ayudar un broncopulmonar o un otorrinolaringólogo, pero ahí como hay que ir viéndolo caso a caso, ¿ya? Eventualmente también, esto también uno puede iniciar simplemente la consulta con un médico general, con un médico APS y desde ahí poder gestionar una interconsulta si fuera necesario. Un poquito la bibliografía que nosotros usamos, toda la idea es, entiendo, poder hacérselo llegar y muchas gracias por tu atención. Esperamos que con las recomendaciones que nosotros les dimos a través y con todo lo que la información que obtuvieron, podamos pasar de un sueño de mala calidad como este a que puedan dormir plácidamente como el perrito. ¿Ya? Así que la idea ahora, bueno, ahora poder revisar un poco las preguntas. Vi que se fue moviendo el chat mientras estaba hablando y Exacto. preguntas que van saliendo ahora también. Hay varias preguntas. Teníamos ya la que nos había dejado César, que ya fue respondida, ¿cierto?, en relación a si las patologías o problemas generados a propósito del mal dormir como de manera un poco más crónica podía ser reversible. Luego Daniela planteó qué pasa con dormir demasiado. Dice, a veces le pasa que cuesta sentir como que descansé, pese a que duerma mucho. ¿Qué pasa con eso? Claro, pareciera que fuera un sueño poco reparador el de ella. El sueño poco reparador se relaciona a problemas quizás en la estructura del sueño. Puede ser se esté teniendo un sueño muy superficial, probablemente. Y eso con las medidas que me explicó Esteban son la primera línea para poder enfrentarlo. Esto, como ahí aparecía, eran 8 recomendaciones, pero en general, como vimos, solamente una habla como de la duración, ¿cierto? Entonces, claro, la idea es poder dormir las horas adecuadas de sueño, pero muchas veces eso no es suficiente y por eso siempre hay que ir acompañando, porque puede que alguno de estos hábitos no se esté logrando o cumpliendo y eso esté alterando, por ejemplo, como lo más típico, el uso del celular, muy cercano a las horas de dormir, ¿cierto? Que no hay un ambiente propicio, el tema alimentario o el uso de sustancias. Además que dormir demasiado, como ella lo plantea en la pregunta, es muy amplio, porque cada persona tiene un tiempo como necesario para dormir. Y aunque los números que nosotros les presentamos son promedio, hay personas que se escapan de esos promedios y pueden requerir más horas de sueño que la mencionada. Luego ahí pregunta César, cuando se refieren a horas cercanas o muy cercanas, más o menos cuánto sería, horas, un par de minutos. Me imagino que eso es en relación al ejercicio. O sea, o así lo voy a responder, si no, no, nos corrige César. Son 4 horas antes de dormir, no, uno no debería ya hacer ejercicio como hasta máximo 4 horas antes de dormir y apagar pantallas, idealmente 4 horas también, pero como para poder cumplirlo, quizás unas 2 horas antes para que no interfiera tanto con el sueño. Estaba también la pregunta de Ana Paula en relación al modafinilo particularmente. Si bien abordaron el tema de los psicofármacos, quizás que puedan profundizar un poquito más en específicamente modafinilo, por favor. El modafinilo es un medicamento que se ocupa para la somnolencia diurna, o sea, se ocupa durante el día, en general muy temprano en la mañana, para las personas que tienen algún tipo de problema, más que con el sueño, como con mantener la vigilia, o sea, mantenerse despierto. Muchas veces nosotros lo hemos visto en que los estudiantes lo ocupan en la noche para poder pasar la noche de largo y eso altera en realidad el ciclo sueño-vigilia y es bien, bien malo para este como equilibrio eh, eh, de como la Sí, homeostasis claro, ya me está sí, haciendo sueño del sueño.
Ojo también con respecto a eso, que el modafinilo puede tener interacciones con otros medicamentos como los anticonceptivos. No todos, pero podría ser. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Ahí estamos viendo una pregunta que dice, ¿dormir con música ligera para evitar la distracción con otros sonidos también afectaría el sueño? Como pregunta. Además, ¿hacer un tipo de meditación ayudaría al sueño? Eh, Ahí Esteban quiere contestar esta pregunta. Eh, Es una muy buena pregunta porque en general lo que se ha visto es que el uso de algún tipo, por ejemplo, de ruido blanco que sirva como para evitar efectivamente los ruidos que hay afuera, los ruidos de la calle, o sea, no han demostrado modificar mucho la arquitectura del sueño y por el contrario son beneficiosos si es que ayudan a dormir. ¿Ya? Ahí lo importante es que se reduzca solamente al estímulo como de la música y no acompañarlo como, por ejemplo, dejarlo puesto en la tele o en un video de YouTube o algo por el estilo donde la luz pueda empezar a interferir. Y respecto a la segunda pregunta, ¿hacer algún tipo de meditación ayudaría al sueño? Efectivamente, o sea, también se recomienda, son intervenciones un poco más específicas, por eso no las quisimos incluir, porque requiere cierta como, usualmente se trabajan en sesiones de psicoterapia como para desarrollar este tipo de herramientas, pero si por el contrario tú lo haces o lo logras hacer, se ha visto que efectivamente ayuda a poder relajarse, a poder estar más tranquilo y en ese sentido poder conciliar mejor el sueño. Está también la pregunta de César preguntando acerca de las parálisis. ¿Se considera un motivo suficiente para consultar a un médico o no es necesario? Sí, este tema es siempre bien polémico, pero en general lo que se ha visto es que las parálisis, más que ser un traductor como de patología, puede ser un fenómeno relativamente normal y que ocurre frecuentemente en la población, ¿ya? Y que tiene que ver con que la persona se despierta en un momento, en una fase del sueño, que es como lo explicaba Carla, o sea, es que nos despertamos en una fase del sueño REM, donde el cuerpo está como o sea, el cuerpo está frenado y por eso, el cerebro normalmente debería estar soñando, pero nosotros nos despertamos durante esa fase, entonces efectivamente, claro, uno puede mirar, uno siente todo lo que está pasando alrededor, pero el cuerpo sigue bloqueado y tienen que pasar algunos minutos hasta que finalmente se logra completar la fase, hasta que uno logre despertar. Entonces, por eso se generan ese tipo de síntomas, pero no necesariamente representa un indicio de patología y tampoco usualmente todo va pasando solo, entonces si no se asocia a alguna complicación grave como las que mencionábamos o un deterioro de tu funcionamiento, probablemente no va a ser necesario consulta. Otra pregunta Ujú. de Carolina dice sobre el consumo sobre el uso de sertralina y el sueño. Me cuesta más conectar con... bueno, la sertralina, igual que todos los antidepresivos de la misma familia de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, alteran la estructura del sueño REM. Y no REM, entonces uno prefiere cuando parte el uso de estos fármacos el uso en la mañana. Y así limitar el efecto no positivo que tiene sobre el sueño. Entonces, en general, los antidepresivos, con algunas excepciones, se usan siempre en la mañana. Así que eso, si hay alguna excepción y si su tratante les dijo otro horario, igual consúltenlo con ellos, pero la mayoría de las veces se dice en la mañana. Sí. Y yo acotaría una cosita que hay un dato que quizás es importante de mirar, que, bueno, dice que él lo empezó a usar por primera vez hace un par de semanas. ¿Ya? Entonces también hay que tener ojo porque estos medicamentos en un principio pueden generar algunos efectos adversos y lo normal es que la gran mayoría de estos efectos adversos vayan disminuyendo con el tiempo. ¿Ya? Entonces podría ser algo que podría ir desapareciendo por sí solo en la medida que van pasando más semanas, pensando que este tipo de medicamentos en particular, los antidepresivos, se demoran en hacer efecto, al menos más o menos como un mes. ¿Ya? Eso, y siempre que tengan dudas de estas características, lo importante es poder
poder conversarlo y poder socializarlo con sus tratantes porque son dudas válidas y que son importantes de poder conversarlas. Justamente pensando en que a lo mejor hay otros medicamentos, ver las interacciones, el panorama más específico como de la vida cotidiana que vayan teniendo. Entonces, por eso es importante, ante este tipo de consultas más específicas, acudir a su tratante de cabecera, en el fondo, en medicina general o salud mental particularmente. Daniela también plantea una pregunta en relación a cómo saber este tiempo. Me imagino que alude como a este tiempo de para cada uno, ¿cierto? Es recomendado como las horas de sueño, como para estar bien al día siguiente. ¿Solo autodescubrimiento o cómo uno sabe cómo dar con ese tiempo? En general, yo diría que es autodescubrimiento, ¿ya? Igual hay unos exámenes, examen del sueño que se llama polisomnografía, y ahí uno podría objetivarlo, pero no tiene sentido como solo para descubrir eso. Un examen costoso, y uno tiene que dormir en la clínica con electrodos, pasar un electroencefalograma. Entonces, yo creo que es principalmente ensayo y error, ir viendo con cuántas horas de sueño uno despierta repuesto, y siempre también recordar que no es solo la cantidad de horas porque también importa la calidad. Si, por ejemplo, yo duermo 9 horas, porque es lo que yo necesito en lo personal, pero me tomé, no sé, una copa de vino la noche anterior, claramente no voy a amanecer bien como repuesta al día siguiente, porque mi arquitectura del sueño se va a ver interrumpida por el consumo, por ejemplo, de esa copa de vino o por múltiples otras causas. Yo diría que quizás la mejor prueba es, por ejemplo, aprovechar las vacaciones cuando estamos sin preocupaciones, sin nada encima, no hay ninguna cosa que como que preparar ni nada por el estilo, y dormir. Dormirnos temprano un día en la noche y ver, bueno, en realidad, si no hay nada que me interrumpa, ¿cuánto duermo? ¿Y a cuánto tiempo pasa hasta la primera despertada? Y con eso ir tener como una idea más o menos de cuánto sería lo que necesitaría mi cuerpo un poco respecto al sueño. Claro, y en este viaje como de autodescubrimiento también ir viendo como que con esas horas que yo logro dormir y que al día siguiente me siento bien, ¿no? Como que obviamente tienen como una repercusión positiva en que al día siguiente logre funcionar bien, que esté como con todos mis recursos mentales y físicos para poder funcionar en mi día a día. Está planteada también la pregunta de Seba, si es motivo para consultar con algún profesional el despertar con dolores musculares. Sí, lo estábamos pensando y no es tan frecuente motivo de consulta el despertar con dolores musculares. Yo creo que habría que entrevistarlo mejor y recabar bien cuáles son los grupos musculares afectados, si efectivamente son los músculos o las articulaciones. Eh, Si es todos los días. Sí, claro, si es todos los días, si se asocia a algo, si está tomando algún fármaco, que también podrían algunos fármacos producir eso, si está haciendo ejercicio recientemente, o sea, como que yo creo que quizás son muchas preguntas las que hay que hacer para poder responder si es algo Mm. importante o no. Quizás debería ir con un profesional porque es difícil solo eso decir si es algo para preocuparse o no. Claro, o sea, en general uno podría decir como a grandes rasgos que no debería ser lo esperable que uno despierte con dolores musculares. Entonces uno podría pensar como dentro de lo más benigno que uno podría estar estresado, por eso duerme tenso y como está apretando los músculos durante toda la noche, uno despertará como agarrotado, así como que efectivamente hubiese ido al gimnasio. Pero efectivamente pueden haber muchas causas de ese dolor muscular y eventualmente pudiera ser necesario una evaluación formal como para saber qué está pasando. Mm. Y ahí aprovecho de pasarles el dato a los y les estudiantes que están conectados, que acá en la Dirección de Salud Estudiantil contamos con médicos, con un equipo también de kinesiólogos y traumatólogos, si es que fuera algo más relacionado como con esa área, para que puedas acercarse cualquiera de ustedes, chiquillas, a una evaluación. Ya está nuestra red social DSE, de Dirección de Salud Estudiantil .uchile en Instagram y está toda la información para que puedan solicitar las atenciones. Está luego la pregunta de Bárbara. Dice, ¿qué pasa si al tomar café o bebidas energéticas en vez de despertarme me da sueño?
Sí, es una pregunta que hemos escuchado varias veces esta semana, que a nosotros nos llama mucho la atención y en realidad no habíamos escuchado que la gente le diera sueño con bebida energética. Quizás, yo pienso que quizás han estado ocupando las bebidas energéticas cuando ya están Muy agotado. muy agotados, muy cansados y muy tarde en la noche. Entonces, para compensar eso no va a servir, aunque se tome un litro de bebida energética, no le va a funcionar. Entonces, quizá lo están tomando como en el momento cuando ya están muy exhaustos. En la mañana, bien temprano, si durmieron bien, no debería por qué darles sueño. No, el mecanismo por el cual funciona la cafeína es bien conocido y entonces es raro que produzca ese efecto. Yo creo que quizá hay algún otro factor confusor en en esa experiencia que nos están contando. Sí, ir despejando factores, como, porque factor confusor, para que se entienda, también puede ser algún otro factor que esté interfiriendo, que no sea necesariamente la energética o la cafeína, sino que sea asociado a otra cosa que esté generando este efecto en el sueño. Benjamín dice, ya que vimos lo que no se debe hacer para tener un buen sueño, ¿hay alguna recomendación sobre qué hacer para dormir mejor? Bueno, quizás refrescar rápidamente lo que hablaban de higiene del sueño Eso. anteriormente. La higiene del sueño son todas las recomendaciones que existen para poder tener un mejor dormir. Y entre esas, una de las más importantes son, por ejemplo, tener un horario regular de sueño. Eso quiere decir que uno se levante y se acueste todos los días a la misma hora. Y eso incluye los fines de semana, ¿ya? Obviamente ahí nos podemos dar un poco un gustito, dormir un poquito más, pero no que sea dormir hasta las 4 de la tarde, por ejemplo. Tratar de evitar las siestas, pero que si uno las duerme, que sean ojalá de 20 minutos antes de las 4 de la tarde. Evitar estimulantes como el café, las bebidas cola, las bebidas energéticas, después de la hora del almuerzo. ¿Ya? Evitar hacer ejercicio muy tarde, como habíamos dicho, evitar comidas muy copiosas y muy abundantes. Todas esas recomendaciones van a quedar acá por escrito en la presentación, las pueden ir tratando de aplicar poco a poco y efectivamente va a mejorar su calidad de sueño. Muchas gracias, ahí estaban dando las gracias. Daniela, también un poco en las preguntas anteriores, dice, a veces me sentía culpable por necesitar más horitas de lo habitual, pero ahí ya fueron respondiéndose esas inquietudes que ya presentaban las y los estudiantes. Y en el caso de Daniela, a propósito de la pregunta de las energéticas, dice que optó por lo más sano que es alejarlas porque no le hacían el efecto como que esperaba, así que ojalá tratar de ir implementando, chiques, las orientaciones que nos han dado nuestros expositores el día de hoy en términos de cómo poder cuidar nuestra higiene del sueño, ¿cierto? Tanto de los factores ambientales, las sustancias estimulantes, las pantallas, etcétera. Nos dieron muchas recomendaciones. Ahí pedirles, lo vuelvo a dejar en el chat para que puedan contestar, que nos vayan dejando primero la opinión en relación al taller que tuvimos hoy día, ¿ya? Esta encuesta de evaluación es anónima para que tengamos una idea de qué les pareció, qué tan útil es este abordaje y que nos dejen sugerencias para nuevos talleres, ¿ya? En el Instagram que compartimos en el chat de la Dirección de Salud Estudiantil, dce.uchile en Instagram. Vamos a estar publicando los nuevos talleres, van a haber otros talleres psicoeducativos de salud mental, por ejemplo, estrés y ansiedad, autoestima, vamos a tener también, perdón, talleres con orientación de género también en relación a consentimiento, etcétera. Así que para que estén atentos a nuestras redes sociales y puedan participar también de estas instancias. El taller de hoy día, les damos las gracias a Esteban, Carla, Rodrigo, ¿cierto? Ellos son médicos, para quienes se incorporaron más tarde al taller son médicos, ¿cierto? Y están haciendo la beca de psiquiatría en la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile. Nos acompañaron dándonos toda esta información muy importante, muy relevante de qué pasa cuando dormimos, porque es importante cuidar nuestro sueño y las recomendaciones, ¿ya? Entonces, en el chat también dejamos
formulario para que registren su asistencia. Les invitamos, por favor, que completen el formulario para que ahora podamos mandarles esta presentación y también cuando el taller ya esté disponible en la página web concienciasaludable.chile.cl les podamos enviar también la información para que puedan revisitar lo que estuvieron o puedan compartírselo también a otras compañeras y compañeros que les sea importante abordar esta temática. ¿Ya? No sé si hay alguna duda más antes de cerrar. Aprovechemos ahora. Parece que no. Cualquier cosa está enviado, bueno, mi correo de enlace para poder resolver algunas inquietudes. Agradecerles a todos los estudiantes que se conectaron hoy día y a nuestros expositores. Un lujo tenerlos brindando este taller de una temática que es muy importante en la vida en general, pero específicamente, ¿cierto?, en la etapa universitaria. Así que Esteban, Carla, Rodrigo, muchas gracias por su presentación y acompañarnos hoy día. Chao, chiquillos, que estén bien. Muchas gracias. Chao, gracias a usted.